Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Y bueno, en este video veremos el tema el ojo, estructura y función. Bien, para comenzar veremos los párpados y la conjuntiva. Los párpados son pliegues cutáneos modificados que se continúan con el resto de la piel facial y cuya función consta de proteger al ojo de los estímulos externos. Como vemos a la derecha, cada vez que parpadeamos se renueva la película lagrimal, la cual se empuja hasta el borde interno y de esta manera llegará a los orificios de salida que se encuentran detrás de la última pestaña interna. Tenemos dos tipos de parpadeo, uno que es el reflejo y el otro que es el voluntario o espontáneo. Estos son controlados por la acción de los músculos palpebrales que son estimulados por los pares craneales. En cuanto al parpadeo espontáneo, este se realiza de 4 a 6 veces por minuto aproximadamente y el reflejo puede ser mediante un estímulo en las pestañas o por un estímulo en la superficie ocular. Como comentaba, los párpados son continuación de los tegumentos faciales. El superior inicia en el borde inferior de las cejas y el inferior lo hace a partir del surco palpebrogeniano. Si tenemos los ojos abiertos, podemos observar una superficie libre que nos permite observar la parte exterior del ojo y esta se denomina hendidura palpebral. También podemos observar una superficie rojiza que se encuentra en la unión palpebral interna que corresponde a la carúncula y también paralela al borde libre del párpado superior tenemos al surco palpebral superior, que es un pliegue que se forma en el sitio de unión del músculo elevador del párpado con las estructuras cartilaginosas subdérmicas. Pasando a las pestañas, estas deben explorarse en el paciente con los ojos del paciente abiertos. Están dispuestas en 3 a 4 hileras y miden de 8 a 12 milímetros. Las pestañas superiores tienen una concavidad hacia arriba y las pestañas inferiores tienen una concavidad hacia abajo. De esta manera, cuando se cierran los párpados, las pestañas no chocan entre sí y ni se meten a la superficie del ojo afectándolo, como ocurre por ejemplo en la distriquia. En estas dos imágenes, en la de la izquierda observamos una línea de folículos pilosos insertándose en el borde libre del párpado. Y bueno, las funciones de las pestañas son proteger al globo ocular de estímulos que puedan afectarlo y también pueden disminuir los reflejos del sol. En la imagen de la derecha observamos que alrededor de los folículos pilosos hay unas glándulas sudoríparas denominadas glándulas de Moll. Estas se encargan de lubricar el tallo piloso. Volviendo a la imagen de la izquierda, observamos que después de la línea de pestañas hay una zona de transición en la que el epitelio escamoso queratinizado pasa a ser epitelio estratificado no queratinizado. A esta zona de transición se le conoce como línea gris. Adelante de esta zona hay piel y detrás hay conjuntiva. También detrás de esta línea gris observamos estos orificios que pertenecen a las glándulas de meibomio, que también se les llaman glándulas tarsales y se encargan de liberar una secreción cero amarillenta que se mezcla con la lágrima para que de esta manera se forme una sustancia capaz de evitar que la película lagrimal se evapore fácilmente. En este video podemos observar las glándulas tarsales o de meibomio, su disposición y también podemos observar el borde libre del párpado donde es ahí donde se libera la secreción y de esta manera se genera su protección. También junto a la secreción de las glándulas de meibomio se encuentra la secreción de las glándulas de Seyss, que su función es liberar
secreción que genera textura y lubricación a las pestañas. Son aproximadamente 40 por párpado y cuando estas se infectan o se tapan generan lo que comúnmente se denomina perrilla, pero el término correcto es orzuelo. Bueno, ahora tenemos aquí al músculo orbicular, que es un músculo que se encuentra por debajo de la dermis y cuyas fibras tienen forma de anillo y nacen del músculo facial. También se dirigen concéntricamente al borde libre del párpado y sus fibras también emergen del ligamento palpebral medial, el cual lo vamos a señalar aquí, y este se inserta en el hueso en la cresta lagrimal anterior. Además de estas inserciones, hay unas fibras más periféricas que corren hacia el hueso alrededor del surco lagrimal aquí, y además de estas, también tiene unas fibras que se encuentran lateralmente y se insertan en el hueso aquí. Y bueno, también podemos observar aquí su disposición en anillo. Y bueno, vemos parte del orbicular y por debajo de él se encuentra un tejido fibroso que corresponde al tabique orbitario, el cual se extiende en el párpado desde el periósteo del margen de la órbita y tiene como fin separar el contenido de la órbita de los tejidos blandos faciales. Y bueno, cuando este se contrae, genera el cierre de los párpados y esto está dado por inervación del séptimo par craneal, que es el facial. Y cuando hay parálisis del facial, genera una disfunción de este músculo, por lo cual no pueden cerrarse los párpados. Y esto genera lo que se conoce como lagoftalmos, que es una acumulación de lágrimas debido a que el ojo no puede cerrar y por lo tanto se generan estas lágrimas. Bueno, cuando queremos medir la fuerza de contracción de este músculo, tomamos o sujetamos los párpados y le pedimos al paciente que intente cerrar los párpados. Lo que observaremos aquí es una particularidad en la que, como vemos en el video, el ojo intentará desplazarse hacia arriba y esto se le conoce como fenómeno de Bell. También, y esto es mera protección del lobo ocular, es un mecanismo de protección y también podemos observarlo en una parálisis facial. Por lo tanto, también a la parálisis facial podemos llamarla parálisis de Bell. Y es importante que cuando tengamos un paciente con una parálisis facial, busquemos este fenómeno, ya que de no presentarse se toma nota como un fenómeno de Bell negativo y esto pues nos indicaría que el paciente puede tener problemas corneales. Bueno, por debajo del músculo orbicular encontramos al músculo elevador del párpado, el cual nace en el vértice de la órbita y se dirige hacia adelante acompañando al músculo recto superior, el cual lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, un poco más de esto. Miren, aquí apenas se alcanza a ver el músculo recto superior, pero entonces aquí también vemos las fibras del músculo elevador del párpado que, como mencioné, lo viene acompañando. Estas fibras se dirigen hacia adelante y entran al párpado para insertarse ya en el cartílago tarsal y también en la dermis. Este músculo, el músculo elevador, está inervado por el tercer par craneal, que es el músculo motor ocular común. Entonces, cuando hay una parálisis de este nervio, aparte de que va a haber una parálisis de los músculos extraoculares, también se produce una ptosis palpebral. Aquí lo observamos, como este músculo se encarga de elevar el párpado. Al tener una parálisis vemos como hay un párpado caído, es la presentación de su parálisis, un párpado caído. Y por debajo del músculo elevador del párpado también salen unas fibras que tienen una dirección hacia el borde tarsal superior, donde también se van a insertar ahí. Y pues estas corresponden al músculo de Müller, el cual tiene una función que está mediada por inervación simpática. Y pues también va a ser un cooperador, ayuda a la elevación palpebral en los estados de alerta. Entonces, cuando tenemos un
síndrome en el que hay afección del simpático, como en el síndrome de Horner, pues se va a presentar aquí también una aptosis incompleta. A continuación, vemos esta estructura cartilaginosa que se encuentra por debajo del músculo orbicular y que corresponde al tarso. Esta estructura va desde este punto hasta el borde libre del párpado. Y si queremos verlo desde una vista anterior, se debe retirar al músculo auricular, también al tabique orbitario, y también se retira una gran cantidad de grasa orbitaria. Y bueno, aquí lo tenemos al tarso, el cual si podemos introducir algo por debajo de él, vemos su borde libre, su borde superior, perdón, y también observamos que está anclado a los ligamentos palpebrales. Es una estructura flexible y además proporciona dureza al párpado, y además tiene una curvatura que se ajusta a la curvatura cambiante del ojo. Por detrás del tarso encontramos ahora la conjuntiva, que se continúa con la piel en el borde libre del párpado y que puede dividirse en dos segmentos, que es uno vulvar, que tapiza la parte anterior de la esclera, y uno palpebral, que tapiza la parte interna de los párpados, y ambas se van a encontrar en el fornix conjuntival, que también se le denomina fondo de saco. A continuación tenemos aquí al margen de la órbita, y justo por debajo y detrás tenemos a la glándula lagrimal, que secreta la lágrima con un pH de 7.3 y que descansa en un hueco en el techo de la órbita denominado fosa de la glándula lagrimal. Los conductos que vienen de la glándula lagrimal convergen en este sitio, que es el fornix conjuntival. Las lágrimas abandonan el espacio frente al ojo a través de unos pequeños orificios denominados puntos lagrimales. Aquí señalamos el punto lagrimal inferior, y para poder observar el punto lagrimal superior se necesita doblarlo. Aquí ya se puede ver, sí, punto lagrimal superior. Para ver su recorrido se necesita una disección en la que se retire el músculo orbicular y también se inyecta una sustancia azul en los puntos lagrimales. De esta manera aquí vemos el punto lagrimal superior y el inferior. Después vemos que de ahí vienen unos conductillos, que es el conductillo lagrimal superior y el conductillo lagrimal inferior. Estos convergen por detrás del ligamento palpebral medial, que se retira, y llegan a este reservorio, que es el saco lagrimal, el cual está rodeado de las fibras de origen del músculo orbicular. Cuando parpadeamos se genera una presión negativa por las fibras del músculo orbicular, causando que la lágrima vaya hacia el saco lagrimal y de ahí vaya de dirección descendente hacia el conducto nasolagrimal. Continuando, tenemos las capas del globo ocular. Tenemos a la túnica externa, que está constituida por la córnea por delante, y esta se continúa con la esclera por detrás. La túnica externa es la más resistente y bueno, en cuanto a la esclera, esta rodea y protege el globo ocular hasta la salida del nervio óptico por detrás. Luego continuamos con la túnica media o vascular, que está constituida por delante por el iris. Luego le sigue en la parte intermedia el cuerpo ciliar y por detrás la coroides, que está en contacto directo con la retina. Y luego ya tenemos la túnica interna, que está constituida solamente por la retina. Dentro del globo ocular, en la cámara anterior, el humor acuoso rellena a la cámara anterior. También observamos aquí al cristalino, que se encuentra en la cámara posterior, y dentro de la cámara posterior encontramos al humor víteo, que es un líquido transparente y gelatinoso que se encarga de rellenar a esta cámara posterior, y está en contacto directo con la retina. Entrando de lleno con la túnica externa, tenemos a la córnea. La córnea, por su refracción y por su curvatura, se le denomina la lente más poderosa del sistema óptico. Está constituida por el epitelio corneal, por el estroma y también por el endotelio.
En cuanto al epitelio corneal, este está constituido por un epitelio estratificado no queratinizado con células planas. Esto es en su superficie, y ya en las capas más profundas está constituido por células columnares. La función del epitelio corneal es proteger al estroma de los elementos externos, y también evita que la lágrima pase hacia el estroma de manera indiscriminada. Esto lo hace mediante la configuración que tienen sus células superficiales, que tienen uniones intercelulares que le otorgan una característica de membrana semiimpermeable. Además, estas en su superficie tienen microvellosidades que atrapan al moco que secreta la conjuntiva, y entonces este moco se homogeneiza en la superficie, evitando que la lágrima pase. Y bueno, en las capas profundas hay una red nerviosa trigeminal que le otorga sensibilidad al epitelio corneal. Y para finalizar con el epitelio corneal, se une al estroma mediante esta membrana basal que es producto de la secreción de las células basales epiteliales. Ahora, en cuanto al estroma corneal, el estroma corneal está constituido por fibras de colágena que tienen una distribución uniforme, y esta distribución le otorga a la córnea esta característica de transparencia, a diferencia de la esclera, que también tiene fibras colágenas, pero estas fibras colágenas ya no tienen una distribución uniforme. Por eso la esclerótica se ve opaca, y por eso la córnea se ve transparente. Y como vemos, esta distribución uniforme de las fibras de colágeno de la córnea terminan en este límite que se denomina limbo esclerocorneal, donde ya pasan, después de esto ya sigue la esclera, que ya tiene distribución, que ya no es distribución uniforme en sus fibras de colágeno, y por lo tanto ya podemos observar cómo la luz que llega hacia la esclera óptica podría no tener esta característica de uniformidad en sus fibras de colágeno, hace que se refleje la luz, entonces por eso tiene este color blanquecino. Y gracias a esta combinación de la esclera y la córnea, se obtiene la visión de fijación. Y como observamos, el 95% de la córnea es estroma. En la parte, anterior del estroma tenemos a la membrana de Bowman, que es una congregación, una condensación de fibras, que es mediante esta con la que se une a la membrana basal del epitelio corneal. En la parte posterior también hay una membrana, que es la membrana de Semet, que es mediante esta con la que se une al endotelio, o incluso se le considera la membrana basal del endotelio. Ahora, ¿qué podemos decir del endotelio? El endotelio es una capa única de células hexagonales que se encarga de proteger al estroma del paso del humor acuoso. O sea, gracias a este endotelio no hay paso del humor acuoso hacia el estroma. Y además de esta protección, también evita que el estroma se llene de agua, ya que mediante bombas extrae o succiona el agua excedente del estroma, y así se evita un exceso de agua dentro del estroma, se evita una edematización. Bien, la terminación interna de la córnea en la cámara anterior es la malla trabecular, que corresponde por dentro de la cámara anterior al limbo esclerocorneal. La malla trabecular se sitúa en la cara posterior de la córnea
y está limitada por delante por el limbo esclerocorneal y por detrás por el humor acuoso. En esta región se inserta la raíz del iris, formándose de esta manera un ángulo cuyos lados son la parte posterior de la córnea y la cara anterior del iris, y su vértice es la mera malla trabecular. Por esto a esta región se le conoce como el ángulo de la cámara anterior. Y bueno, ahora vemos al conducto de Schlemm. Ya que en la malla trabecular hay fibras colágenas que no son tan compactas como en el estroma corneal, estas forman poros por los que circula el humor acuoso hacia un espacio vacío situado en el estroma en todos los 360 grados del limbo esclerocorneal. Estos poros forman el canal de Schlemm, y a través de estos el flujo continuo del humor acuoso pasa a las venas epiesclerales o intraesclerales, y de ahí ya se dirigen hacia la circulación sistémica. Ahora continuamos con la esclera, que esta se continúa después del limbo esclerocorneal. Esta está compuesta por fibras de colágeno que tienen una distribución irregular a comparación, como mencionábamos, de la córnea, las fibras colágenas de la córnea sí tienen una distribución regular. Y es por eso, por esta distribución irregular, que sus características son ser dura, opaca y también elástica. Y bueno, ¿cuáles son sus funciones? Sus funciones son de protección y también le dan forma a globo ocular. Vemos cómo están sus características en esta imagen que se ve opaca y blanquecina. Ahora continuamos con un video para observar cómo es que cubre la esclera a la totalidad del globo ocular. Aquí vemos a la lámina cribosa y vemos cómo se continúa hasta el limbo esclerocorneal. La lámina cribosa es por donde se introduce el nervio óptico. Las fibras del nervio óptico entran a través de esa perforación de la esclera. Y bueno, una de las características también de la esclera es que la esclera se encarga de anclar a los músculos extrínsecos del ojo, ya que la penetran y de esta manera se pueden fijar. Ahora veamos a la túnica media. La túnica media está compuesta en su parte posterior por la coroides, en su parte intermedia por el cuerpo ciliar y en su parte anterior por el iris. En cuanto a la coroides, esta es una membrana vascular y pigmentaria que inicia en la parte posterior del globo ocular, donde es más gruesa, y luego termina en el cuerpo ciliar, que ya es la parte intermedia de la túnica media. El coroides por fuera se conecta con la esclera a través de láminas de colágena que tienen una distribución laxa y que conforman las supracoroides, que en ella hay fibroblastos y también melanocitos, y la función de las supracoroides es servir de medio de fijación de la coroides con la esclera, y también funciona como una pantalla térmica al paso de la luz. Por debajo de las supracoroides ya tenemos a la coroides propiamente dicha, que como vemos es una amplia red de vasos que están dadas por las ramificaciones de las arterias ciliares posteriores, que son ramas de la arteria oftálmica, que esta a su vez es rama de la arteria carótida interna. El drenaje de esta circulación en la coroides se da a través de las venas vorticosas, que salen del ojo y pasan hacia la vena oftálmica, y de aquí pasan hacia el seno cavernoso. Esta gran cantidad de vasos tiene como fin nutrir a la retina
y también mantener una temperatura adecuada del globo ocular. Algunas características de los vasos de la coroides es que no tienen pericitos y además en su endotelio hay poros por donde pasan los nutrientes hacia el epitelio pigmentario de la retina y de esta manera lo nutre a este epitelio. Solo que hay una membrana basal que funciona como filtro de estas sustancias y esta es la membrana de Broch, que cuando en edades avanzadas puede ocurrir un engrosamiento de esta membrana que mediante el oftalmoscopio podemos verlo como este engrosamiento como puntos amarillos que se les denomina drusas. Ahora tenemos al cuerpo ciliar. El cuerpo ciliar es una prolongación de la coroides, ya en la parte media de la túnica media, y tiene una forma triangular, por eso les esquematice aquí este triángulo, porque el cuerpo ciliar tiene una base y un vértice. El vértice es el límite anterior de la retina y su base está dirigida hacia adelante y se encuentra por detrás del iris. El cuerpo ciliar está integrado por un engrosamiento coroideo que aloja un pequeño músculo que se inserta hacia adelante en la zona del ángulo de la cámara anterior y que es una condensación de esclerótica. Y a esto se le denomina espolón escleral. Hay unas particularidades de la coroides en esta zona. Una de ellas es que desaparece la membrana coriocapilar al no tener una retina que nutrir. Y además el epitelio pigmentario de la retina se engresa para formar el epitelio pigmentario primero del cuerpo ciliar y también de la cara posterior del iris. En cuanto a la retina, en esta zona se adelgaza y atrofia y entonces se transforma en el epitelio no pigmentario que también tapiza al cuerpo ciliar. Continuando ahora tenemos a el iris, que esta es la parte muscular anterior de la uvea. Está constituida por tejido conjuntivo, por abundante pigmento y también por vasos. Entonces, el iris divide al ojo en dos compartimentos, que es una cámara anterior y una cámara posterior. Aquí lo vemos, tenemos al iris y divide el ojo. Aquí está la cámara posterior y la cámara anterior. De la cámara posterior pasa el humor acuoso hacia la cámara anterior a través de este espacio circular que forma el iris, denominado pupila. La pupila funciona como sistema de regulación de la entrada de luz. Entonces llega el humor acuoso a la cámara anterior, pasa a la cámara, a la malla trabecular y de aquí hacia las venas intraesclerales para que de esta manera abandone el ojo. También observamos que aquí se encuentra el cristalino por detrás del iris y el cristalino se encarga de darle una consistencia al iris. Entonces, cuando hay una ausencia del cristalino, en el iris observamos un temblor, como lo vemos aquí en esta imagen, bueno, en este video. A esto se le denomina iridodonesis. También puede ocurrir cuando hay un traumatismo en el que el cristalino se luxa. Volviendo a esta imagen, pero ahora con un enfoque hacia el iris, observamos que el iris tiene su inserción en el ángulo de la cámara anterior. Ya habíamos hablado sobre el ángulo de la cámara anterior. Entonces en su vértice está la zona de inserción del iris. A esta zona se le denomina raíz del iris. Y bueno, también el iris tiene dos capas, una capa anterior y una capa posterior. La capa anterior está constituida por el estroma, que está compuesto por fibras colágenas que tienen una distribución irregular. Esta distribución irregular le otorga al iris su apariencia porosa. También se incluyen melanocitos que se encargan de darle el color al iris. Y el color del iris va a depender de la cantidad de
pigmento iridiano que posea es el ojo. La capa posterior está constituida por el epitelio pigmentario y el no pigmentario, que ya lo habíamos descrito anteriormente. También en el estroma encontramos una red vascular con una distribución circular. Esta proviene de las arterias ciliares anteriores y genera esta red vascular circular que se denomina círculo arterial del iris, el cual le permite al iris dilatarse o contraerse sin que haya una alteración de su flujo sanguíneo. También en el estroma encontramos dos músculos, que es el esfínter del iris, el cual tiene una forma o distribución circular, rodea la pupila y se encarga de contraerla cuando hay un exceso de luz. Esta contracción se le denomina miosis. Y bueno, su acción está mediada por el nervio oculomotor, que su acción se basa en la liberación de acetilcolina. Y bueno, en contraparte tenemos al músculo dilatador de la pupila, que tiene una distribución irradiada o radiada, como lo vemos aquí. Está en una situación periférica y se encarga de dilatar obviamente a la pupila. Cuando estamos en una situación en la que hay poca luz, se activa este músculo para permitir a la pupila ampliarse, aumentar su diámetro y de esta manera que nosotros podamos captar la mayor cantidad de luz en esa situación. Y pues esta dilatación se conoce como midriasis. Tanto la miosis como la midriasis son reflejos que, que moderan o regulan la cantidad de entrada de luz, pero además de eso son indicadores de la integridad de las vías fotomotoras. Ahora pasamos a la túnica interna, que está constituida solamente por la retina. La retina se encuentra en contacto por fuera con la coroides y por dentro está en contacto con el humor vítreo. Si nos fijamos en la parte posterior de la retina, encontramos esta región circular o ovalada situada en esta parte posterior de la retina que corresponde a la mácula, que es una región de 5 milímetros de diámetro que se encuentra a 4 milímetros de distancia de la porción temporal de la papila óptica. Una de las características de la mácula es que tiene un color más intenso que el resto de la retina. Y además, dentro de esta área hay una disminución del calibre de los vasos de la retina. En su centro encontramos a la fóvea, que es una región de 1.5 milímetros, donde la retina es más gruesa y además hay una mayor cantidad de células ganglionales. Ya en el centro de la fóvea encontramos a la foveola, que es una depresión, como vemos aquí, una depresión central que mediante el oftalmoscopio podemos observar que tiene un color rojizo más intenso con un reflejo luminoso. En ella encontramos fotorreceptores y también hay una carencia de células ganglionares. Y como es la zona donde hay una captación luminosa con mayor precisión, se lo conoce como el área de mayor agudeza visual. Y bueno, las capas retinianas se adelgazan hacia la periferia, en la que se le conoce como la hora serrata, que en este lugar hay una carencia también de conos, de bastones y de neuronas de transmisión. Para sustituir esto, aparecen células ganglionares. Y el hecho de que se le denomine hora serrata es por la apariencia dentada de esta zona de la retina, además de que cuenta con una mayor cantidad de pigmento. Y bueno, como habíamos visto anteriormente, el resto de la retina, ya hacia la parte anterior del globo ocular, se convierte en epitelio no pigmentario, el cual carece de una función visual.
Ahora tenemos al epitelio pigmentario, que como habíamos visto anteriormente, está en contacto con la membrana de Bloch y esta a su vez con la coroides. También vemos que una de las características del epitelio es que tiene células hexagonales con abundante pigmento y bueno, esta es la capa más profunda de la retina y tiene una relación íntima con los fotorreceptores, que estos se encuentran inmersos en ella. Algunas de las funciones del epitelio pigmentario es absorber la radiación lumínica, regular el medio extracelular y también la regeneración del pigmento visual. En cuanto a los fotorreceptores, son células nerviosas que se encargan de la absorción de luz y de la transformación de esta en un estímulo eléctrico. Para ello, contienen cromoproteínas que son la rodopsina y también la iodopsina, que al transformarse por la luz generan cambios en el potencial de la membrana celular. Hay dos formas de fotorreceptores: los conos, que se encuentran desde la retina posterior, el área macular y también la fóvea, y los bastones, que estos se encuentran fuera de la mácula. En cuanto a los bastones, estos se encargan de la visión periférica o también la visión en la oscuridad y tienen un bajo umbral de excitabilidad, mientras que por el lado opuesto los conos se encargan de la visión de precisión y su umbral de excitabilidad es alto. Como vemos en esta imagen, los conos y los bastones se interconectan con las células bipolares, que a su vez hacen una sinapsis con las células ganglionares, y de aquí los axones de las células ganglionares van hacia el polo posterior y de esta manera integran al nervio óptico, que como vemos es una colección de axones de las células ganglionares. En cuanto a la nutrición retiniana, esta se da de dos orígenes. Las capas profundas, también los fotorreceptores y el epitelio pigmentario, se alimenta del intercambio de sustancias que hay entre la capa coriocapilar. En cuanto a las capas más internas que se encuentran cercanas al vitrio, estas son alimentadas gracias a la vascularización retiniana. Esta vascularización retiniana consta de la arteria central de la retina, que al entrar por la papila se divide en dos ramas superiores y dos ramas inferiores. Dos de estas son nasales, una superior y una inferior, y una es temporal, que es inferior, y la temporal superior. Estas arterias, como vemos en esta imagen por oftalmoscopio, se dicotomizan a su vez y de esta manera llegan a los lugares profundos donde se encuentran las células ganglionares y de esta manera se da su nutrición. Estas ramas arteriales van acompañadas de un vaso venoso de igual calibre que se unen entre sí junto con otras venas de esta misma región y forman de esta manera dos ramas, una superior y una inferior, que se unen, como vemos en esta imagen, hasta formar la vena central de la retina. Ahora tenemos el contenido del globo ocular, que para entenderlo mejor lo vamos a dividir en tres áreas, que es la cámara anterior, siendo esta el espacio constituido desde la córnea hasta la cara anterior del iris, y después la cámara posterior, que consta desde la cara posterior del iris hasta la cara anterior del vitrio, y por último la cámara vítrea, que ya está constituida por la cara posterior del cristalino y la retina. Entrando primero con la cámara anterior, este es un espacio lleno de humor acuoso que es un producto de la secreción del cuerpo ciliar. De 3 a 4 milímetros en su porción central, tiende a estrecharse hacia la periferia, donde, como habíamos visto, están los mecanismos de filtración del humor acuoso,
que son la malla trabecular, el conducto de Schlemm y también los túbulos colectores. La cámara anterior tiende a ser más amplia en los pacientes miopes y esto es por su eje axial. En cambio, es más estrecha en los pacientes que son hipermétropes por la razón contraria. Y es por esto que el ángulo de la cámara anterior se puede estrechar aún más con el crecimiento del cristalino y por último ocluir la malla trabecular. De esta manera se producen unos de las formas de glaucoma. En cuanto a la cámara posterior, esta está ocupada por el humor acuoso y por el cristalino y comunica con la cámara anterior a través de la pupila y por ella, como ya vimos, fluye el humor acuoso producido por el cuerpo ciliar. Vamos a ver al cristalino enseguida. El cristalino ocupa la mayor parte de la cámara posterior y está suspendido mediante unos pequeños ligamentos denominados zónulas de zinc. Y debido a su transparencia y a su capacidad de modificar su curvatura, representa un elemento importante para la visión. Podemos observar que en el cristalino se encuentra esta región denominada cápsula, que es una membrana delgada y elástica que corresponde a la membrana basal del epitelio del cristalino, el cual está dispuesto, como vemos en esta imagen, por debajo de la cápsula. Hay tanto una cápsula anterior como una posterior y el epitelio solamente se encuentra por debajo de la anterior. En cuanto a la posterior, esta es un poco más delgada y elástica que la anterior y sirve como una zona de fijación a las zónulas de zinc que habíamos mencionado y también sirve para impedir el paso indiscriminado de agua y también de partículas proteicas al interior del cristalino. Como mencionaba, la zónula está constituida por fibras que se extienden desde los procesos ciliares, como vemos en esta segunda imagen, hasta el cristalino. Y cuando el músculo ciliar se contrae, la distancia entre las fibras y el cristalino se reduce, y esto relaja la zónula y aumenta la curvatura del cristalino, que lo veremos en un video más adelante. En cuanto al epitelio del cristalino, este se sitúa por debajo de la cápsula anterior, como había mencionado, y su función es crear fibras que nacen del ecuador y van de un modo radial, como vemos en esta imagen. Y pues estas fibras son transparentes y elásticas y están constituidas por agua, por proteínas. Y en cuanto a la composición química del cristalino, este está en un 65% compuesto por agua, 33% por proteínas y sales inorgánicas y el resto por lectina, glucosa y colesterol. Al nacimiento se forma el 75% del cristalino y se engruesa con el paso del tiempo en forma constante gracias a nuevas fibras que se van depositando. Al momento de nacer, como vemos en esta imagen de la izquierda, el cristalino es transparente, pero con el tiempo y con la acción del intercambio metabólico de agua, de colesterol y otros solutos, se opaca de manera gradual, como vemos ya en esta segunda imagen. La catarata ocurre cuando esta opacidad ya es evidente y su tiempo de aparición es variable y depende de algunos factores como la edad nutricional o los factores hereditarios. Este video que vemos a continuación sirve para explicar la función del cristalino, que es un intermediario en la acomodación, y esta se da mediante la contracción del músculo ciliar, ya que las fibras zonulares se relajan con esta contracción porque en un estado basal se encuentran tensas, entonces el cristalino se abomba y esto genera un cambio en su curvatura, lo que hace que haya una acomodación cada que se ve de cerca. Y pues esto está mediado gracias a la acción de las fibras parasimpáticas del tercer par craneal. Hay dos fenómenos simultáneos que ocurren junto con la acomodación. El primero es el de convergencia, que es cuando los ojos se dirigen al centro
para poder ver de cerca, y la otra es la miosis, que como habíamos visto, pues es la contracción de la pupila. Esta última sirve para evitar las distorsiones de la curvatura causada por el cambio de grosor del cristalino. Y pues estos tres fenómenos juntos ocurren en un solo reflejo. Al aumentar la edad, el cristalino disminuye su elasticidad y con ello genera que sus cambios en la curvatura ya sean insuficientes. Esto lo que genera es que no enfoque la visión cercana, y esto se conoce comúnmente como vista cansada, pero el término pues correcto es presbicia o presbiopía. La cámara vítrea ocupa 2/3 del contenido ocular y, como vimos hace unos momentos, va de la cara posterior del cristalino a la retina y tiene como contenido al humor vítreo, que este es un gel que tiene un volumen aproximado de 4 milímetros y está constituido por agua en un 98%. También posee colágena, proteínas, ácido hialurónico, mucopolisacáridos y solutos. Además es de un color transparente. Y hacia la periferia y en contacto con la retina se condensan sus fibras colágenas formando una pseudomembrana que también se le denomina hialoides, y esta se adhiere a la retina, y algunos de sus sitios importantes de adherencia son la ora serrata y también el polo posterior de la retina. Y hay casos de que en la que la hialoides se desprende de sus adherencias y esto genera a veces desgarros en la retina, lo cual puede ser un inicio de un desprendimiento retiniano.